María Alba Bovicio, El dilema de las definiciones ontologizantes, obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas. La paradoja de los objetos esquizofrénicos. Los hombres difieren, existen y perduran por sus obras. En este sentido, el destino de los objetos define los modos de construir de la memoria histórica y ese destino está determinado por las concepciones en torno a la existencia de determinados tipos de cosas. Los términos obra de arte, pieza arqueológica y artefacto etnográfico han sido centrales en la taxonomización occidental de los objetos, sobre todo en función de definir sus destinos museográficos y disciplinares, y se han construido a partir de una categorización de carácter ontológico, vale decir, los tipos de cosas se definen por sus cualidades intrínsecas. Como bien señala Schaffer, respecto del concepto de objeto estético, este se basa en la idea de que existe una clase específica de cosas definida en términos de formas visuales que es el objeto de la estética. De modo que habría otro tipo específico de objetos que estudia la arqueología, que serían las piezas arqueológicas, otros los artefactos etnográficos, estudiados por la etnología, y las obras de arte, cuyo estudio correspondería a la historia y la teoría del arte. En este trabajo nos propondremos revisar la paradoja implícita en las definiciones ontologizantes y plantear otra mirada posible partiendo de la idea de que toda existencia, tanto de objetos como de sujetos, es de carácter relacional, vale decir, relativa a un observador o un usuario. Entonces la pregunta sería, ¿en qué contextos de producción, uso y circulación determinados objetos se constituyen en obra de arte, artefactos etnográficos o piezas arqueológicas? Ahora bien, a diferencia de la categoría de obra de arte, las de pieza arqueológica y artefacto etnográfico surgen de los discursos disciplinares y no de los contextos de producción de los objetos, más allá de que se puedan falsificar los que se identifican como tales. Concretamente, en Occidente, los productores a partir del siglo XV se referían a sus obras en términos de arte u obras de arte, mientras que, evidentemente, los hacedores de ceramios de época prehispánica difícilmente los hayan considerado piezas arqueológicas. Del mismo modo que las actuales tejedoras Wichi no definen a sus tejidos de chaguar como objetos etnográficos. En este sentido, la arqueología y la etnología son los contextos originarios en los que determinados artefactos se constituyen como piezas arqueológicas y artefactos etnográficos respectivamente. Los objetos arqueológicos coexistieron en los gabinetes europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII junto a diversas curiosidades, monstruosidades, huesos de animales desconocidos, minerales, plantas y animales exóticos, etc., identificados con el concepto de antigüedades. Esta concepción se proyectó en los nacientes museos latinoamericanos de principios del siglo XIX, pero la consolidación de arqueología científica a principios del siglo XX, con la instauración de la excavación dirigida por el arqueólogo como el método central de la disciplina, va desplazando progresivamente el concepto de antigüedad al de pieza arqueológica, es decir, proveniente del registro arqueológico. La presencia del arqueólogo es lo que garantiza que la excavación se constituya en prueba y ésta se plasmará en planos, información topográfica, dibujos, fotos, etc., que permitirán transmitir las condiciones del hallazgo. Tal como señala Podgorny, la transformación de los objetos y la excavación en notas y registros en papel constituía parte de la tecnología literaria para que cualquier lector pudiese repetir las pisadas grabadas en el campo, creándose así el artificio de que se tenía acceso a un tiempo, el del objeto, y al de la excavación, que ya no existían. El registro arqueológico es un artificio construido por el arqueólogo con la intención de acceder a lo que ya no está. Las prácticas que se desarrollaron entre sujetos y objetos que evidentemente no se definían como arqueológicos. Lo mismo ocurre con los artefactos etnográficos devenidos como tales.
no en sus espacios de procedencia, sino en el proceso de recolección en sociedades vivas no occidentales que Occidente ha estudiado, colonizado, recolectado a lo largo de la historia. Analicemos qué ocurre en el caso de las obras de arte y la disciplina que le corresponde. Como señalamos, al parecer habría coincidencia entre la categoría construida por la disciplina y la configuración en los contextos de producción, uso y circulación, es decir, el atelier, el museo, la galería, la academia, etc. Me refiero a estos espacios no en términos físicos ni puramente institucionales, sino como redes que involucran sujetos y objetos en la praxis. Ahora bien, esta coincidencia está fundada en la historicidad del concepto de obra de arte, y es justamente por esa razón que se verifica solo en el caso de la producción occidental comprendida entre los siglos XV y XIX. Frente a esta podemos hablar de obra de arte como objeto creado por un productor especializado, el artista, para circular en espacios también especializados, colecciones, museos, salones, etc., y destinado principalmente a la contemplación estética, más allá de las otras funciones políticas, religiosas, sociales que puedan atravesarlo. Sin embargo, los museos de bellas artes albergan en sus colecciones un espectro mucho más amplio de objetos, posesión justificada en la proyección de esta categoría, surgida en un momento histórico de la producción de objetos en Occidente a otros de otras épocas con otras funciones y sentidos. La posibilidad de esta proyección-apropiación radica en la ontologización de la idea de obra de arte. Vale decir, una talla religiosa medieval es una obra de arte porque comparte con una escultura de Giacometti determinadas cualidades plásticas y formales generalmente identificadas con una intencionalidad estética. Ahora bien, esta proposición entra en crisis ante obras producidas desde principios del siglo XX, como los ready-mades de Duchamp, cuyas cualidades plástico-formales son equiparables a las de los artefactos comunes. Esto demuestra que la utilización de la categoría de obra de arte como objeto específico en términos ontológicos no es solo problemática al tratar de aplicarla a objetos de otras culturas, sino en el seno de la propia producción occidental. Por otra parte, cuando se definen como obras de arte objetos de otras culturas, ya sean del pasado o del presente, el mecanismo de apropiación radica en los mismos criterios de propiedades plástico-formales compartidas. Cuando las vanguardias habilitan nuevas formas de arte descentradas de lo bello clásico, posan sus ojos en las producciones no occidentales que serán ahora definidas como arte a través de una operación que también se basa en definiciones de carácter ontologizante. Las obras no occidentales responden a los nuevos intereses plástico-formales de las búsquedas vanguardistas, síntesis, abstracción de formaciones expresivas, antinaturalismo, arbitrariedad, etc., cualidades compartidas que los vuelven arte, en este caso de vanguardia. Price ha señalado que la relación que establece el arte moderno con el arte primitivo puede pensarse como la inversión de las relaciones copia-original, puesto que si bien las máscaras africanas que inspiran a Picasso son anteriores a su obra protocubista, la mayoría eran de fines del siglo XIX, serán consideradas arte por ser tan buenas como las obras del artista. En este sentido, los artistas africanos lo son porque su producción se asemeja a la del maestro vanguardista. The mask is presented as deriving its value from its striking similarity to an art object of Western authentical importance, thus taking on, in some sense, the status of a copy. Los valores del mercado reforzarían esta relación en tanto y en cuanto el original, la obra de Picasso, siempre es más caro que la copia, la máscara. El objeto primitivo deviene arte por la similitud estética con la obra vanguardista, pero arte de segunda mano, arte de imitadores. Este mecanismo se reitera hasta el presente en todos los casos en que los artistas contemporáneos consagrados se apropian de técnicas y estéticas procedentes de producciones etnográficas populares o prehispánicas. Siguiendo a la llamada teoría institucional del arte, podríamos afirmar
que no hay una cualidad en los objetos que los definan como arte, sino que estos pasarán a serlo en la medida que el campo del arte, vale decir sus agentes, artistas, coleccionistas, críticos, académicos, etc., se los apropian como tales, de acuerdo a los desarrollos, tensiones, conflictos y aspiraciones propios de ese campo. Sin embargo, tal como señala Hell, la teoría institucional del arte es insuficiente porque no da cuenta de los criterios que rigen la incorporación de cualquier artefacto al campo del arte, considerando los sentidos que se ponen en circulación en relación al público. Al respecto, la posición de Danto, que pone énfasis en el rol de la obra como generadora y transmisora de significados que son interpretados por quienes están frente a ella, adquiere relevancia. Para el autor, que apunta a una definición universal del arte, este es fundamentalmente significado encarnado. Esa es la propiedad por la que es arte. Tanto un cuadro de David como las Brillo Box de Warhol no se trata de una cualidad visible, sino de una propiedad invisible. Sin embargo, hay un punto en el que discrepamos con la teoría de Danto, puesto que sostiene que esta generación de sentidos es posible en la medida que construye representaciones sobre lo real, apartándose de toda funcionalidad práctica o utilitaria. Esta posición converge, en cierta medida, con las que abrazan definiciones categoriales fundadas en cualidades intrínsecas de los objetos que son las que han dominado. Fundamentalmente, hasta el último tercio del siglo XX, el discurso de la historia de arte. Por ejemplo, Erwin Panofsky, quien al igual que Danto enfatiza en su definición el significado generado a través de la forma, señala que las obras de arte son objetos de factura humana, al igual que los vehículos de comunicación y las herramientas, pero se diferencian de estos porque tienen siempre una significación estética y exigen ser experimentadas estéticamente, vale decir, a través de los elementos formales, en tanto que en los vehículos de comunicación predomina la función de transmisión de conceptos y en las herramientas la práctica utilitaria. La significación estética de la obra se da, según el autor, porque el interés por la forma equilibra y a veces hasta eclipsa el interés puesto en el contenido. Sin embargo, señala que no se podría ni se debería tratar de definir el momento preciso en que un vehículo de comunicación o un aparato empieza a ser una obra de arte. Donde termina la esfera de los objetos prácticos y comienza la del arte depende de la intención de los creadores. Esta intención no puede ser determinada absolutamente. Conclusión que evidencia la inoperancia de las definiciones centradas en cualidades o propiedades que radican en el objeto. Ahora bien, también podríamos pensar en otra concepción más amplia de la idea de arte que no se sustente solo en las relaciones generadas al interior del campo del arte occidental consolidado en el siglo XVIII, sino en otros campos posibles donde se den determinado tipo de relaciones que pongan el acento en la transmisión y generación de sentidos a través de un lenguaje plástico. Desde esta perspectiva, el ser obra de arte de, por ejemplo, una estatuilla prehispánica o un fetiche africano del siglo XIX se superpone o entrelaza con el ser objeto ritual, funerario, etc. Las polémicas desatadas durante los primeros años del siglo XXI por la reinauguración del Museo del Hombre de París podrían aplicarse a las que subyacen en nuestro país acerca de cómo exhibir piezas que no fueron pensadas como obras de arte. El proyecto se debe al presidente Jacques Chirac, que decidió reunir las colecciones del Museo Nacional de Artes de África y Oceanía y del Departamento de Antropología del Museo del Hombre y encargar al arquitecto Jean Nouvel la construcción del edificio del museo destinado a celebrar la universalidad del género humano. El nuevo museo se abrió en 2006 con el nombre neutral de la calle en la que se ubica, Museo de Quai Branly. Pero ya en el año 2000 se inauguró en el pabellón de las sesiones en la zona sur del Palacio del Louvre, un espacio diseñado especialmente para exhibir 108 objetos pertenecientes al antiguo Museo del Hombre, piezas prehispánicas, amerindias y de los siglos XVIII, XIX y XX, procedentes de las colonias de Asia, África y Oceanía.
Las querellas suscitadas en torno a la correcta museificación de esta sala anticiparon que seguirían respecto del montaje del Quai Branly. El eje de la polémica fue el acento puesto en la sala del Louvre en la objetividad perceptiva de la pieza, lo que se denunció como gesto estetizante que hacía hincapié en la cosa en sí, descontextualizándola. Por su parte, los responsables de la museografía destacan que, tras varios siglos de espera, estas obras maestras llegan al Museo del Louvre con esplendor y solemnidad. Cuentan con el mismo trato, exposición y respeto que las obras de las otras salas del museo, y que si bien el valor estético de las obras destaca en primer lugar, siguiendo el espíritu del Museo del Louvre, el visitante puede ampliar sus conocimientos a través de los mapas, fichas descriptivas y pantallas interactivas que permiten acceder a información complementaria sobre el contexto de origen de los objetos. Queda así planteada la existencia de dos modos de exhibir estos objetos no occidentales. Uno se identifica con una museificación científica que da cuenta del contexto espacio-temporal y social de los mismos, y el otro con una museificación estética, que pone énfasis en los valores plásticos que al parecer desde esta óptica nada tienen que ver con la historia de las sociedades. Definir en el espacio museográfico al objeto como artefacto etnográfico o como piezas arqueológicas implica señalar la distancia espacio-temporal y cultural, explicando cuáles son sus significados esotéricos, sus funciones, sus técnicas y materiales, mientras que definirlo como obra de arte supone la anulación de las distancias con el occidente moderno, exaltando el nombre, tiempo y lugar del artista o de la comunidad que lo creó. Respecto al montaje del Museo de Quai Branly, García Canclini, haciéndose eco de lo planteado por los antropólogos como Clifford, Godelier y Descola, entre otros, señala que la exposición presenta una lectura estetizante con una pretensión universalizadora condicionada por la historia colonial francesa, desde la que se decide cuáles son obras maestras. El edificio permite una circulación por desfiladeros en penumbras en los que destacan las vitrinas iluminadas donde se encuentran las piezas sin ninguna información, salvo la de los textos que introducen a las salas y unos pocos videos sobre ceremoniales o vida cotidiana de las comunidades. La escasez de explicaciones y sobre todo la penumbra general propone una estetización uniforme. En sintonía con esta cuestión, María Helle Meyer analizó los criterios curatoriales aplicados en la Sala de Arte Precolombino del Museo Nacional de Bellas Artes, inaugurada en septiembre de 2005 y desmontada hace ya más de 2 años, reivindicando el interés por destacar los valores artísticos de las piezas en comparación con el criterio cientificista que rigió el montaje de las salas sobre culturas precolombinas del Museo de la Plata, y, aunque con ciertos matices, las salas dedicadas a los Andes y el NOA prehispánicos del Museo Etnográfico. La autora opone el montaje cientificista al artístico, señalando que en el Museo de la Plata la iluminación y la agrupación en las vitrinas no permite destacar los aspectos plásticos de cada una de las piezas, mientras que en el etnográfico las piezas son exhibidas como objetos de estudio antes que como obras con valores estéticos. Helle Meyer plantea que solo en el MNBA hay un rescate de la dimensión estética del arte precolombino, expresado en los criterios de iluminación tenue con una luz focal sobre las piezas, y señala además que en la sala el visitante dispone de la información contextual que provee la arqueología y permite acercar algunas de las ideas que dieron origen a este arte para sumarlas a la interpretación estética. Cuando la autora plantea en términos de sumar la información contextual a la interpretación estética, confirma la decisión entre un abordaje científico de las piezas y un abordaje estético. En la medida que se piensa en términos de cualidades ontológicas, pareciera que si se evidencian rasgos estéticos es necesario suspender o pasar a segundo plano los aspectos funcionales, utilitarios, etc., y viceversa. Si hay un énfasis en explicar el objeto en su contexto originario, será necesario relegar la exhibición de sus cualidades formales, es decir, estéticas. A este supuesto subyacente se agrega
el de que las cualidades estéticas corresponden a las obras de arte y las funcionales, sociales, etc., a los artefactos, ya sean etnográficos o arqueológicos. De modo que, por ejemplo, para que un orebok bitjogo de Guinea-Bissau, talla en madera que encarna el espíritu de un difunto, pueda ser obra de arte, en este caso una escultura en madera, hay que sustraerle la funcionalidad ritual que la hacía ser pieza etnográfica. En Argentina, la vigencia de estos criterios se expresa cada vez que se exponen piezas precolombinas o etnográficas en ámbitos destinados al arte. Uno de los espacios consagrados fundamentalmente al arte contemporáneo que ha albergado en más de una ocasión obras precolombinas y etnográficas es la Fundación Proa, ubicada en el barrio porteño de La Boca. En todos los casos, los criterios de montaje, más allá de la variedad de curadores, han denotado el peso de la creencia. Uso esta palabra ex profeso apelando a toda la densidad de su sentido. Acerca de la existencia de una dimensión estética que radica en cualidades plástico-formales de los objetos que hay que exaltar para justificar su definición como obras de arte, velando la dimensión histórico-contextual. Las piezas arqueológicas y los artefactos etnográficos pueden devenir obras de arte, pero en la medida que se piensa que ontológicamente son una cosa o la otra, se plantea un dilema que configura un objeto esquizofrénico. Esquizofrenia que debe paliarse ocultando una de sus identidades y afirmando la otra. Tomaré como ejemplo la primera de estas exhibiciones que se presentó entre marzo y mayo de 1999 a raíz de la adquisición por parte de la Cancillería Argentina de la colección precolombina de Francisco Hirsch, salvándola de ser desperdigada en ventas al exterior. La relación entre el montaje y los textos del catálogo es elocuente respecto a cómo operan los postulados que venimos analizando. En primer lugar, en el texto que abría el catálogo, Guido Di Tella, canciller en este momento, afirmaba los criterios que rigieron la conformación de la colección Hirsch. Las piezas precolombinas expresan un diálogo representación-abstracción que las emparenta con el arte contemporáneo, discurso que responde a una concepción primitivista que se remonta a principios del siglo pasado. El valor de las producciones no occidentales se funda en este parentesco formal con el que el arte contemporáneo es gracias al surgimiento de las vanguardias del siglo XX, que rompieron la asociación entre arte, belleza y arte, naturaleza, arte y representación, que comienza a apreciarse el llamado arte primitivo, tan valorado por Picasso y los cubistas en general. Di Tella insistía en que las piezas prehispánicas demuestran que nuestro continente vivió procesos equivalentes a los tan admirados por los artistas de la modernidad. Es por esta supuesta equivalencia que las piezas precolombinas han merecido exponerse en un espacio dedicado al arte contemporáneo como proa y pasar a formar parte de la colección de la Cancillería Argentina, conformada fundamentalmente por obras de artistas argentinos y latinoamericanos del siglo XX. En consonancia con los planteos de Di Tella, la muestra que se completaba con la proyección de una serie de diapositivas tomadas del catálogo de la exhibición Primitivismo en el arte del siglo XX, afinidad entre lo tribal y lo moderno, montada en el MoMA en 1984, insistiendo en el parecido, affinity, entre las obras de África y Oceanía y las de vanguardia desde el cubismo hasta la abstracción postpictórica. Este recurso confirmaba que la presencia del arte prehispánico argentino en un lugar destinado al arte del siglo XX se justificaba porque podía ser asimilado al arte primitivo, consagrado por la modernidad vanguardista. El texto que sigue al de Di Tella es el de Alberto Rex González, gran maestro y promotor de la arqueología argentina, quien además de enfatizar la importancia de las acciones tendientes a la preservación del patrimonio, ubicaba la colección Hirsch en el contexto de las colecciones del NOA,
prehispánico para terminar destacando el valor tanto del punto de vista estético como arqueológico de la colección Hirsch, reforzando la idea de una doble condición que radicaría en los objetos. El texto central del catálogo, Caminos Sagrados, es de autoría de otro gran experto en arqueología del NOA, José Antonio Pérez Goyán, y se estructura en 3 apartados. El primero, dedicado a hacer un paneo de los estudios sobre arte precolombino en la Argentina. El segundo, a plantear los principales topos de la cosmovisión andina, relación con el medio ambiente, culto solar, consumo ritual de alucinógenos, etc. Y el último, a presentar un panorama de la historia precolombina del NOA. El tenor del texto, en el que no hay ni análisis ni alusiones específicas a las piezas exhibidas, responde claramente a una voluntad contextualizadora de los objetos expuestos a través de un discurso disciplinar, el de la arqueología. Sin embargo, el montaje denotaba otra intencionalidad muy semejante a los criterios que rigieron el del pabellón de sesiones del Louvre. Las piezas se ordenaron por materiales, metal, piedra y cerámica, y las referencias de las mismas, sumamente escuetas y casi tautológicas, vaso decorado, escultura antropomorfa en piedra, se ubican en carteles en las paredes de modo que en las vitrinas se vieran solo los objetos. En el caso de las piezas de cerámica, como la historia de NOA prehispánico, se ha construido a través de este tipo de materiales a partir de los cuales se han definido estilos cerámicos que se identificaron con culturas. Se les asignaba una pertenencia cultural, ciénaga, aguada, etc. Pero los metales y las piedras, como no siempre se ajustan a las definiciones surgidas de los estilos cerámicos, se presentaban sin filiación. Ciertamente, en la catalogación de toda la colección, que se consigna al final del catálogo, se brinda la información completa de cada pieza y su posible adscripción cultural, pero justamente esta información, que es requerida por los organizadores oficiales en el momento en que se registra la colección como patrimonio del Estado, no jugó ningún rol significativo en el montaje, centrado y guiado por las cualidades plástico-formales de las piezas. De ahí que se las agrupe no solo por materiales, sino por formatos y diseños. Las piezas se imponían al espectador en tanto formas plásticas, obras de arte, y toda la información arqueológica, procedencia, función, época, quedaba relegada en el afán de que no perturbase la experiencia estética. Era necesario que la pieza arqueológica desapareciese para que la obra de arte pudiese aparecer. Estos dilemas museográficos que se plantean ante objetos amerindios, africanos, asiáticos y de Oceanía parecieran no surgir frente a objetos de la antigüedad greco-latina o medievales. De hecho, no se ha generado ningún debate respecto a cómo mostrar piezas arqueológicas como las Victorias de Samotracia en el Louvre, equiparable a los desatados frente a las colecciones etnográficas africanas o amerindias. Los montajes en los museos de bellas artes de imágenes religiosas paleocristianas, románicas o góticas, de cerámicas griegas, esculturas funerarias etruscas, etc., no expresan conflictos con los criterios de montaje general. Al parecer, no existe frente a estos objetos la tensión entre museificación científica versus museificación estética, que se plantea ante piezas prehispánicas o producciones etnográficas. ¿Por qué? La respuesta radicaría en una cuestión disciplinar. El dónde y cómo mostrar los objetos pareciera estar en estrecha relación con las disciplinas que los analizan y los explican. El estudio de la antigüedad del Viejo Mundo surgió desde sus inicios en el Renacimiento como una rama de los estudios humanísticos. Como se trataba de sociedades con escritura, cuando por algún motivo faltaba el texto escrito, se recurría a la excavación arqueológica, de modo que la arqueología, junto con la filología, funcionaban como ciencias auxiliares de la historia. Desde esta perspectiva se concibe la existencia de una historia del arte de obras europeas e incluso del cercano Oriente y de Egipto, en la medida que han influido en el desarrollo de las occidentales, producidas antes de la aparición histórica del concepto de arte.
incluso aquellas provenientes del registro arqueológico, porque la arqueología europea, entendida como disciplina histórica, construirá un objeto de estudio pertinente para la historia del arte, construcción articulada con el empeño puesto por la sociedad renacentista en la reconstrucción de la utopía perdida, el pasado grecolatino que motorizó al desarrollo conjunto de la arqueología y la historia del arte. En cambio, el estudio de la antigüedad del Nuevo Mundo surge mucho después, hacia la segunda mitad del siglo XIX, y se aplica a sociedades que en este momento se clasifican como ágrafas, de modo que antes estas la arqueología se libera de su relación con la filología y se acerca a la antropología, en particular a la etnología, en la medida que esta ausencia de escritura, identificada con un estadio primitivo, equipara a las sociedades prehispánicas con las etnográficas tanto amerindias como de América y Oceanía, cuyo estudio se enlazaba claramente con la empresa colonial. Los objetos de la arqueología del Viejo Mundo fueron valorados desde un primer momento como obras de arte, modelo para los artistas del Renacimiento, piezas preciadas para colecciones y mecenas. Por su parte, los objetos de la arqueología del Nuevo Mundo fueron colectados en primera instancia no por arqueólogos, sino por los conquistadores y colonizadores que los sustrajeron de sociedades vivas. Vale decir que se trató de artefactos etnográficos que circularon por Europa fundamentalmente como curiosidades. Esta condición etnográfica se proyectó sobre todos los objetos precolombinos que con el tiempo pasaron a ser piezas arqueológicas procedentes de excavaciones. De modo que si el desarrollo de los estudios sobre los objetos de la antigüedad del Viejo Mundo habilitó la posibilidad de su inclusión en la historia del arte occidental, el de los objetos del Nuevo Mundo los consignó al campo de una arqueología configurada bajo el paradigma ahistórico de la etnología de fines del siglo XIX. En consecuencia, se distribuirán los objetos entre museos de etnografía y de bellas artes con sus respectivos modelos museográficos. El destino de los objetos. El destino de los objetos, la descontextualización y el anacronismo. A través del análisis procedente hemos querido mostrar que la ontologización de los conceptos de obra de arte, piezas arqueológicas y artefactos etnográficos, articulada con los desarrollos disciplinares, sustenta la vigencia de dos conceptos museográficos, en pugna o al menos en tensión: la científica, que correspondería a la arqueología y la etnología, y la estetizante, que provendría del campo de la historia del arte y la estética. La primera funcionaría contextualizando los objetos, en tanto que la segunda actuaría en sentido inverso, descontextualizándolos. Sin embargo, como bien señala Schaffer respecto de los artefactos etnográficos, la descontextualización y la desfuncionalización de los artefactos en cuestión tuvo lugar mucho antes de exponerlos. El gesto decisivo fue el hecho mismo de extraerlos de la sociedad que los produjo y los utilizó, y ese gesto no podría ser anulado oponiendo una buena museificación cognitiva a una mala museificación estética. Aun cuando ellos fueran devueltos a su sociedad de origen, eso no los haría recuperar sus contextos de funcionamiento originales, y esto por razones que en parte serían las que harían posible ese retorno, a saber, un posicionamiento diferente de la sociedad en cuestión. Lo mismo podría afirmarse acerca de la exhibición de objetos prehispánicos, coloniales, de la Europa premoderna o incluso del Occidente moderno, en cuyo origen no estuvo la intención de ser mostrados para ser contemplados con fines estéticos, en el sentido kantiano del término. Inevitablemente son descontextualizados y desfuncionalizados. Toda exhibición museográfica de objetos que no fueron pensados para tal fin, implica una modificación de su estatus originario, ya sea en un museo de bellas artes, de etnología o de arqueología. Vale decir, pasan a ser otra cosa en tanto provocan otra cosa, ejercen otra acción. Interpelan de otro modo a los sujetos con los que interactúan. El problema en el caso de los objetos etnográficos,
y de los prehispánicos no radica en la descontextualización, sino en que se trata de un proceso exógeno resultado de relaciones de dominación y expoliación. Por otra parte, podemos pensar que el destino ineludible de los objetos es ser descontextualizados y desfuncionalizados, en la medida que, al permanecer en el tiempo, trascienden su contexto originario y adquieren nuevos significados y funciones. En este sentido, la reconstrucción de la memoria que atestiguan los objetos sería posible a través del reconocimiento de la vida de estos, que al igual que los sujetos sufren transformaciones y redefiniciones a lo largo del tiempo y su devenir o mutar de un modo de ser a otro, de artefacto etnográfico a obra de arte y viceversa. Expresaría las posibles vidas del objeto en la trama relacional con los sujetos a los que interpela y que lo interpelan a su vez. Podemos entonces proponer que la reconstrucción del sentido originario no debe entenderse como opuesta a la consideración de los sentidos que el objeto adquiere en nuevos contextos de circulación y que, por otra parte, la comprensión de la significación de un artefacto etnográfico o arqueológico demanda un contexto tanto como una obra de arte. La oposición estetizante versus científica pareciera negar la dimensión histórica de la producción artística. Cuando estamos frente a una obra de Van Gogh, la información acerca de cuándo, cómo, dónde, para qué, etc. pintó esa obra es tan necesaria como frente a un ajuar funerario prehispánico o la parafernalia chamánica. La operación estetizante, entendida como la exhibición despojada de datos contextuales, es una operación que afecta a la definición de todo tipo de objetos porque los significados no emanan de estos, sino que se constituyen en la trama de las relaciones con los sujetos en determinados espacios de uso, circulación, etc. Al respecto, Hell propone indagar el contexto en el cual un objeto etnográfico, prehispánico, pre-renacentista, etc., deviene obra de arte por las significaciones que se ponen en juego. The nature of the art object is a function of the social relation matrix in which is embedded. It has no intrinsic nature independent of the relation context. Si rechazamos toda posición esencialista y ontologizante y pensamos al objeto como una entidad viva y actualmente concluimos en que su descontextualización, desfuncionalización y refuncionalización son inevitables. Las concepciones relacionales implican que no hay un único contexto verdadero del objeto, sino que en la vida de los mismos estos ocupan lugares diversos en los que encuentran diversas definiciones. Por ejemplo, una pipa para fumar alucinógenos, en tanto entidad viva que propicia la transformación chamánica, deja de serlo en el momento mismo en que es sacada del ámbito en el que se usaba e interpelada en relación a esa práctica, más allá del modo en que se la exhiba. En este sentido, coincidimos con García Canclini cuando afirma que la fascinación por los objetos no occidentales podría crecer si nos preguntamos por su historia y entendemos cómo se recargan de sentido en contextos diferentes, y si el museo de antropología o de arte brindara conocimientos contenidos no en el objeto sino en el trayecto de sus apropiaciones. Si pensamos que no existen en términos ontológicos piezas arqueológicas, objetos etnográficos y obras de arte, sino simplemente objetos originados en una diversidad de contextos, no hay objetos que naturalmente pertenezcan a determinado campo de estudio ni a determinados espacios de circulación y consumo, de modo que ni un óleo sobre tela del siglo XVI pertenece por su naturaleza al Museo de Bellas Artes, ni el fetiche africano al de etnología. No hay lugares de exhibición correctos y otros incorrectos de acuerdo a los tipos de obras producidos por los hombres a lo largo de la historia, porque la definición de esos tipos responde a artificios conceptuales construidos en el desarrollo de esa misma historia y como tales pueden ser deconstruidos. Asumir esta posición implica abandonar la pregunta acerca de qué lugar, museo o campo disciplinar le corresponde a los objetos y encarar la indagación acerca de cómo cada campo se los apropia a través de saberes y técnicas, naturalizando sus respectivas pertenencias.
Si en cambio de ontologizar los objetos en los tipos enunciados, asumimos que esas categorías son representaciones surgidas de situaciones relacionales que involucran a objetos, espacios y sujetos, será en esa trama y de acuerdo a la relación de agencia donde el objeto hallará su definición. En este sentido, el camino hacia la reconstrucción de la memoria histórica a través de las obras humanas debería fundarse en una apertura transdisciplinar en función de abordar la pluralidad anacrónica propia de los objetos del pasado y del presente, el abandono del supuesto de que hay modos verdaderos y científicos de explicar ontológicamente a los objetos, y el planteo de la pregunta acerca de quiénes y para qué se apropian de la memoria encarnada en los estos. Quizás sea hora de asumir que, como bien señala Didi Huberman, la historia es una forma poética, incluso una retórica del tiempo explorado. Las operaciones sobre los objetos que nos llegan del pasado más lejano o más cercano corresponden a esa retórica de exploración.